operadores de la justicia como también auxiliares, ¿no? Siempre se da esto de que dictar normas que salen de determinados estudios jurídicos, quienes como no están en el quehacer jurisdiccional cotidiano y diario, les piden estos supuestos normativos que no necesariamente coinciden con la realidad. En efecto, por ejemplo, hasta es un desconocimiento supino, se está haciendo una retrospección al inicio. A ver. Fíjense, creo que, a ver, avanza, empezamos por... Sigue. Ah, sí, la anterior. A ver, en 425. No, 425. Fíjense. Acuérdense, primigeniamente, en efecto, no se exigía la presentación del acta de conciliación extrajudicial, ¿verdad? Muy bien. Y de pronto se dicta la ley de conciliación extrajudicial. Era un boom. ¿Por qué? Porque supuestamente era una innovación. Falso. En nuestra patria, desde los albores de la República, ya incluso en la Constitución que dictara San Martín. ¿Por qué? Lo que pasa es que la idiosincrasia peruana es distinta a la idiosincrasia de países anglosajones. Mientras en esas comunidades todos cumplen sus obligaciones, penosamente, acá todavía la regla es que un gran porcentaje la incumple. Mientras en esas comunidades es raro, ¿no es cierto?, por no decir imposible, alguien que incumpla con su obligación, de tal modo que si acude al órgano jurisdiccional es porque ha sucedido una situación extravoluntaria que no responde a su voluntad. De tal modo que el interés para obrar se convierte en un instrumento mediante el cual el ciudadano, ojo, exige la intervención del órgano jurisdiccional, pero no porque se le ocurre, sino que, repito, tiene que demostrar. Al menos acá en Lima, cuando yo ejercía funciones jurisdiccionales en la Corte de Lima, a nivel de segunda instancia, estamos hablando del año 96, 97, en mi calidad de juzgador de primera instancia, dicté, fíjense, una sentencia declarando improcedente la ejecución de un laudo arbitral, precisamente aplicando por esta categoría alta de interés para obrar. Y es que en ese entonces, la ley de arbitraje condicionaba el acceso al órgano jurisdiccional siempre que el árbitro o el colegiado arbitral, ojo, no haya podido ejecutar su propia decisión. Alguien dirá, pero un momentito, el árbitro tiene poder de coerción, no la tiene, entonces ¿cómo le vamos a exigir, verdad? ¿Cómo le vamos a exigir que pueda él mismo ejecutar su propia decisión? Lo que sucede, si bien es cierto que no posee poder de coerción, pero nada impide para que pueda exhortar, exigir, implorar, bueno, no es la palabra implorar, inquirir a que las partes que se sometieron a su conocimiento, ¿verdad?, estén en la obligación de dar cumplimiento a lo que él dispuso. La ley de arbitraje así lo disponía. Demuestra que el árbitro o el tribunal arbitral ha intentado por lo menos ejecutar su decisión. Y solo y siempre y cuando, a pesar de ello, las partes o la parte obligada no lo haya cumplido de ese modo, entonces estabas habilitado, tu acreedor o lo que fuera, a acudir al órgano jurisdiccional. En otras palabras, surgía la necesidad de que intervenga ¿quién? El Estado, a través del Poder Judicial, porque el órgano jurisdiccional, el juez, el dador de justicia, ¿verdad?, la justicia en acción sí poseía coerción, la coerta. Muy bien. Como era muy escasa esas decisiones, ¿verdad?, es más, en alguna oportunidad decían, pero jueces, ¿por qué no aplican el interés para obrar si hay mucha carga procesal?
fácilmente no califiquen la demanda a trámite. Apliquen el interés para obrar. Hagan una cruzada en todos los ciudadanos para que aprendan de que antes de, o en otras palabras, que acudan al estrado jurisdiccional cuando sean asuntos de naturaleza compleja, enjundiosa, que merezca realmente la intervención del Estado, la intervención del órgano jurisdiccional. No que me miraste mal y por eso te demando. Al extremo que ustedes recordarán, cuando la conciliación era obligatoria en el transcurso del proceso, de pronto las partes conciliaban y uno decía, pero oiga, ¿acaso no pudieron conciliarlo previo a la demanda? Sí, pues, doctor, pero lo que sucede es que si yo no demandaba, la parte emplazada no se asustaba. Entonces, ¿en qué se convertía el órgano jurisdiccional? En un gendarme, ¿cierto? No en un dilucidador de conflictos, sino un ente represivo, que no es la naturaleza de la función jurisdiccional. Muy bien, como la carga procesal era incesante, de pronto dijeron, y les repito, fíjense, antiguamente, en los albores de la República, se ve en la Constitución que se exigía al ciudadano, antes de acudir al Poder Judicial, intente conciliar. Pues bien, dictemos la ley de conciliación extrajudicial. Y sin querer, ¿qué hicieron? Fíjense, ¿qué hicieron? Materializaron el concepto del interés para obrar. Lo hicieron vigente, lo hicieron palpable. ¿Por qué? Porque obviamente, ciudadano, antes de venir a exigir tutela, repito, intenta conciliarlo por tus propios medios. Y si no puedes efectivizarlo, recién acude a exigir tutela. ¿Qué cosa es? Creo que está demostrando entonces con el acta de conciliación frustrada, es decir, va, exige, se cita a la persona futura emplazada, no asiste, o asistiendo no llega a una conciliación, se habilita automáticamente la necesidad de acudir al juez. ¿Qué cosa? Interés para obrar. En otras palabras, con el acta de conciliación extrajudicial, ¿qué está acreditando? Su interés para obrar, su necesidad de acudir al juez. De tal modo que el juez estaba vedado de poder aplicar el inciso segundo del artículo 427. Y finalmente la población dijo, al fin, ya entendemos qué cosa es el interés para obrar. Pero ojo, no todos. ¿Por qué no todos? Ni siquiera los que dictaron la ley de conciliación extrajudicial sabían que estaban dándole, materializando, objetivizando el interés para obrar. ¿Por qué? Porque decían, como no se puede exigir que las partes concilien, porque es voluntaria, no podemos tampoco obligar a ninguna de las partes que asista al centro de conciliación. ¿Y en qué se convirtió la conciliación extrajudicial? En un mero trámite. El futuro actor, el futuro accionante, el futuro pretensor, el futuro demandante, iba al centro de conciliación, solicitaba, se cita a la futura parte accionada, y ni siquiera él iba. Es decir, ni siquiera el propio actor asistía. Hasta de repente el futuro demandado sí lo hacía, pero el accionante, el futuro accionante, no. Sacaba su acta de conciliación y con eso iba al juzgador. Y el juzgador no le quedaba otra alternativa, ¿verdad?, de que como se exigía la conciliación previa, ya asistió a la conciliación, ya pidió su conciliación, pero no advertía si había asistido o no. Y aún así admitía trámite. Y empezaron de pronto los pronunciamientos jurisdiccionales, dijeron, pero un momentito, la naturaleza de la conciliación extrajudicial se está distorsionando. ¿Qué es lo que se pretende con la conciliación extrajudicial? Que el futuro demandante intente conciliar. Entonces advirtamos que en el acta aparezca que ha asistido. Y si no asistió el futuro emplazado, es su problema. Pero por lo menos quien está demandando, aparezca que ha asistido. Y de ese modo está acreditando que tiene necesidad de la intervención jurisdiccional. Se modifica la ley de conciliación extrajudicial y se dice, un momentito, tiene que asistir el futuro demandante.
en buena hora. Pero para ese entonces, ojo, el acta de conciliación extrajudicial, ¿qué cosa era? Era un anexo de la demanda. De tal modo que si la parte no lo presentaba, se le daba la posibilidad, ojo, se le daba la posibilidad, como ahora se está haciendo, de poder subsanarlo. Y entonces, ¿qué sucedía? De que ese límite de tiempo que el juzgador le otorgaba al actor para que pueda subsanar su demanda, en algunos casos era imposible, pero en otros sí lo obtenían. Y de pronto adjuntaban el acta de conciliación obtenida, ojo, en ese lapso que le había otorgado el juzgador para que subsane la demanda. Distorsión. Claro que es una grave distorsión. ¿Por qué? Porque la naturaleza, y repito acá, de la conciliación extrajudicial es que el futuro demandante, repito, intente satisfacer su pretensión, satisfacer su futura pretensión, ¿verdad? Colmar su necesidad de tutela previo a acudir al órgano jurisdiccional. De tal modo que la demanda que incoe sea el fiel reflejo del tema propuesto en la conciliación extrajudicial. De tal modo que no podía ser posible de que luego que presenta la demanda recién vaya a subsanar la vaya a subsanar, trayendo el acta de conciliación. ¿Cuál es el espíritu de la norma? De que, repito, antes de acudir al órgano jurisdiccional, demuestre, acredite que extrajudicialmente intentó satisfacer su pretensión. Entonces el legislador, al advertir de eso, dijo: modifiquemos totalmente. Se verifica que doctrinarios, jurisconsultos, operadores jurisdiccionales están exigiendo que el acta de conciliación extrajudicial sea anterior a la demanda. Correcto. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo que es un anexo, que es una exigencia de inadmisibilidad. Sin embargo, advertimos que la conciliación extrajudicial configura falta de interés para obrar, y el interés para obrar es una condición de la acción de fondo, formal pero de fondo, de tal modo que si uno no lo demuestra, automáticamente la demanda es improcedente. Modifican la ley de conciliación extrajudicial y en su artículo 6 dice: un momentito, actor, si tú no acreditas, si tú no presentas el acta de conciliación extrajudicial, automáticamente la demanda será declarada improcedente. Y ahí lo agregan: por falta de interés para obrar. Usted lee la ley de conciliación extrajudicial y así lo señala expresamente el artículo 6. No adjuntas el acta de conciliación extrajudicial, improcedente por falta de interés para obrar. No estás acreditando, repito, tu necesidad, entre comillas, de que intervenga el órgano jurisdiccional en la solución de tu conflicto. Pero ¿qué sucede ahora? Como se advierte, fíjense, se retrotrae y ahora se está exigiendo, se está retrotrayendo a los inicios de la conciliación extrajudicial. ¿Cuál? Que como anexo de la demanda, el acta de conciliación. Y el 426 dice: sí, se declarará inadmisible la demanda si no se acompañan los anexos exigidos por ley. Retrotraemos al inicio. Una distorsión total, un desconocimiento supino de la categoría procesal del interés para obrar. Entonces ustedes, como operadores jurisdiccionales, sea como principales o como auxiliares, lo que ustedes tienen que advertir es en lo siguiente: correcto, se declara inadmisible, pero un momentito, tráeme el acta que sea, si te estamos otorgando un plazo, no es para que tú recién vayas a lograr la conciliación extrajudicial. Debemos entender que tú has omitido, tú ya posees el acta. Lo que pasa es que lo has omitido en presentarlo. Te otorgamos este plazo para que tú lo presentes. Y esa acta debe estar fechada, mejor dicho, debe haberse llevado a cabo con anterioridad a la presentación de la demanda. Y de ese modo pueda
mantener su naturaleza, el que le es inherente, ¿verdad? ¿Cuál es? El de que se haya intentado solucionar la pretensión sin la intervención jurisdiccional. De tal modo que si se acredita, repito, haberlo hecho, no queda otra alternativa que acudir al juez. Y fíjense, ojo que el interés para obrar tiene dos supuestos: el interés para obrar procesal y el interés para obrar sustancial. Y acá está obrando del interés, se está refiriendo al interés para obrar procesal. Es decir, ¿cuándo se colma mi satisfacción del interés procesal? Cuando el juez admite a trámite la demanda. ¿Por qué? Porque sé que va a intervenir el órgano jurisdiccional. El que me acoja, el que me declare el derecho, será en su momento, y eso configura el interés para obrar sustancial. En otras palabras, el interés para obrar adjetivo se colma, se satisface cuando nosotros tenemos plena certeza de que el juez va a intervenir, el órgano jurisdiccional me va a prestar tutela, el Estado me va a proveer de un aparato jurisdiccional para que en su momento advierta, si logro acreditar los fundamentos factuales, los enunciados fácticos, los hechos en que se funda mi petitorio, ¿verdad? Y le generan convicción plena en el juicio del jugador, entonces declarará fundada la demanda. Y cuando esta decisión jurisdiccional quede firme, habré logrado tutela jurisdiccional efectiva. En otras palabras, habré satisfecho el interés para obrar sustancial, muy distinto al interés para obrar procesal. De tal modo que el interés para obrar procesal es un camino, es un puente, ¿verdad? Es el camino, la vía para alcanzar el interés para obrar sustantivo. El acta de conciliación extrajudicial que se exige, repito, es para colmar el interés para obrar procesal. Pero fíjense pues entonces nuestros legisladores, con ignorancia supina, vuelven a lo anterior. Repito, está en nuestras manos advertirles a los ciudadanos que si se les está otorgando un plazo para que puedan cubrir esa exigencia, es obviamente, únicamente para que adjunten el acta de conciliación extrajudicial con fecha anterior a la demanda. Aun cuando alguien dirá, pero un momentito, eso, si el hecho que me den un plazo para cubrir, para subsanar la demanda, significa que ya no configura interés para obrar. Y hasta cierto punto, no es que a cierto punto, tienen razón. Sin embargo, ojo, la ley de conciliación extrajudicial, que establece en su artículo 6 que si no se presenta la conciliación extrajudicial a la demanda, se declara improcedente por falta de interés para obrar, sigue vigente. Y encontramos dos normas en conflicto. El Código Procesal Civil, que dice que si no presentas, se declara inadmisible, ¿no es cierto? Y por otro lado, la ley de conciliación extrajudicial, que señala que si no adjuntas el acta de conciliación extrajudicial, el juez declarará improcedente la demanda. Fíjense. ¿Cuál es la norma específica y cuál es la norma genérica? Y ahí el problema. ¿Cuál debe aplicar el juzgador? ¿El Código Procesal Civil o la ley de conciliación extrajudicial? Por un lado, la ley de conciliación extrajudicial le dice al juez, si no te adjuntan el acta de conciliación extrajudicial, declara improcedente por falta de interés por obrar. Y ahora con la modificación de la ley 3.30299, juez, si no te adjuntan el acta de conciliación extrajudicial, declara inadmisible, dale un plazo. Y si no te adjunta, lo rechazas. Fíjense. Dos normas en conflicto. Muy bien. Pasamos a otro punto. Y les va a llamar la atención también. Las pruebas de oficio. 194. ¿Puedes buscar, por favor? La actuación probatoria de oficio siempre ha sido un problema, ¿verdad? Mientras había una corriente que señalaba, un momentito, juzgador, en tu decisión de exigir que se actúe en determinado medio probatorio, no suplantes a la parte, no ingreses al área de la defensa,
Oiga, pero ¿en qué quedamos? La defensa puede omitir, puede carecer de la posibilidad de adjuntar los medios probatorios pertinentes para que el juzgador llegue a la convicción o la certeza de que lo que refiere, lo que vierte es cierto, o el hecho de que no lo acredite con los medios probatorios pertinentes, ese es su problema, y entonces el juez, aunque no le genere convicción, lo deja en stand-by. O es que debe prevalecer la realización de la justicia. En otras palabras, el valor justicia en cuanto a que el juzgador es su obligación de que tenga la certeza plena de que los enunciados fácticos no han sido acreditados, punto, o visto. Por lo contrario, que los fundamentos actuales han sido acreditados y debe acoger la demanda. Pero de pronto encuentra que es necesario verificar la existencia o actuar determinado medio probatorio. La parte no lo ha ofrecido. Y de pronto depende de esa actuación probatoria el que el que el juzgador determine la solución de ese conflicto. Pues bien, dice, fíjense, a ver, antes de dar lectura. Nuestro ordenamiento procesal civil, ojo, posee únicamente dos instancias, ¿verdad? La doble instancia. ¿Y por qué se dice que solamente posee dos instancias? Lógico, pues. Porque primera instancia verifica los hechos y el derecho. ¿No es cierto? En el supuesto que el juzgador llegue a la convicción plena de que la versión fáctica vertida, valga la redundancia, por la parte es cierta, advertirá si esos hechos que han sido acreditados encajan, se subsumen dentro de la norma, ¿verdad?, cuya aplicación el actor peticiona. Acuérdense que el petitorio no es más que el reflejo de la norma material, ¿no es cierto? En el rubro petitorio, ¿qué hace el actor? Consigna lo que está previsto en la norma material. Muy bien. En primera instancia, el juzgador verifica los hechos, repito, y aplica el derecho. Ojo. Pero para verificar esos hechos ha tenido que actuar, ponderar, compulsar los medios de acreditación que las partes le han ofrecido, el juzgador ha admitido, el juzgador ha actuado y finalmente ha valorado el íter probatorio, ¿no es cierto? Ofrecimiento, admisión, actuación, valoración y aplicación. Luego que este juzgador ha emitido su pronunciamiento, en el supuesto de que sea impugnada a segunda instancia, ¿qué hace segunda instancia? Desarrolla idéntica actividad, similar actividad. Vuelve a verificar los medios probatorios, ¿no es cierto?, que a criterio de primera instancia le generaron condición. Y si coinciden, obviamente lo confirmará, pero de lo contrario lo revocará. Pero tiene que hacerlo sobre la base de medios de probanza que, respecto de los cuales el de primera instancia ha emitido pronunciamiento, ha emitido parecer. Y con eso, fíjense, se está consolidando, se está garantizando la doble instancia. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez de primera instancia o de segunda instancia, ojo, o de segunda instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que consideren necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Antes de ver lo de la fuente de la prueba, este numeral, esta norma, lo que está haciendo es otorgándole una facultad que el juzgador de segunda instancia antes no la poseía.
¿En qué consistía esta facultad que poseía el juzgador de segunda instancia? Lo único que podía hacer es que si advertía de que era necesario que se actúe un medio probatorio de oficio, anulaba la decisión de primera instancia y ordenaba que la QO la lleve a cabo. ¿No es cierto? Muy bien. Pero él no podía hacerlo. Ahora con esta norma, sí. ¿Pero qué significa ello? Resulta que ahora el de segunda instancia va a actuar el medio probatorio de oficio. Claro está, como dice más adelante, garantizando el derecho a la contradicción, inclusive a que ese medio probatorio sea cuestionado vía tacha u oposición, pero lo va a actuar de oficio. Luego que actúa de oficio este juzgador de segunda instancia, obviamente sobre la base de la sentencia de primera instancia que ha sido impugnada, emite su pronunciamiento. ¿Qué sucede? Fíjense, ¿qué sucede si es que con ocasión de actuar este medio probatorio de oficio es el sustento, la base, para revocar la de primera instancia? Sucede que la decisión que asume desde segunda instancia lo hace en única instancia o no. Sí. ¿Quién lo va a revisar al de segunda instancia? Nadie. Se está obnubilando, se está transgrediendo una garantía de la administración de justicia, un principio procesal, una garantía de la administración de justicia recogida a nivel de constitucional, la doble instancia. Yo creo que se me entiende. De primera instancia no hay ningún problema, actúa el medio probatorio de oficio y su decisión está sujeta a una revisión. El de segunda instancia actúa un medio probatorio de oficio y su decisión ya no está sujeta a ninguna revisión. ¿Por qué? Porque aun cuando la parte la impugna en vía de casación, lo podrá hacer sobre aspectos de derecho, tanto procesal como sustantivo. Pero obviamente, como ustedes tienen conocimiento, a nivel del Supremo Tribunal en vía casación ya no se podrá pronunciar respecto a la actuación o medios de probanza. Y acá hay un absurdo también. ¿Por qué? Porque fíjense, dice, el juez de primera o segunda instancia coordinará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes. Muy bien. Siempre que la fuente de prueba haya sido citada por la parte del proceso, que lo vamos a ver luego. Con esta actuación probatoria, el juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba. Muy bien. La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada bajo sanción de nulidad. ¿Quién va a declarar la nulidad? Si es el de segunda instancia. La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable. Y si es inimpugnable, ¿quién va a declarar la nulidad? Si es inimpugnable. ¿Cómo se entiende? Siempre que se ajusten los límites establecidos en este artículo, ¿quién verifica que esos límites se ajusten a ese artículo? ¿Quién lo advierte? En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio. El juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un... Bueno, repito, en otras palabras, ojo, el juez dicta un auto ordenando la actuación de un medio probatorio de oficio. Es inimpugnable. Muy bien. ¿Cómo logro que en todo caso el superior advierta si esa decisión se ajusta a los límites establecidos en este artículo, como acá se señala? Supongo que apelará de esa decisión. Obviamente el juez la va a soslar ya. Y contra esa decisión se irá en queja. Y recién vía queja es que podrá advertir si acoge esa queja, precisamente verificando si es que ese juzgador dictó ese mandato de oficio, de actuación probatoria de oficio, con los límites que estableció en esta norma. No hay otra manera.
Si apelo de la sentencia y en mis agravios señalo que la actuación probatoria no se ajusta a esos límites, ¿el de segunda instancia va a poder anularlo? No, porque el artículo mismo lo está vedando esa posibilidad. O es cuestión de semántica, o es cuestión de redacción, o simple y llanamente, repito, por el hecho de que no existe una exposición de motivos. ¿Qué sucede en los conflictos negativos de competencia? Artículo 'es fíjense, nos vamos al 35, ¿no es cierto? Y acá Ogma o Degma no lo va a comprender. Fíjense. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen todas las cortes? La mayoría. Si la demanda está dirigida a la parte emplazada, ojo, y esta parte accionada, inquirida, impetrada, demandada, no está dentro del ámbito territorial de competencia del órgano jurisdiccional, hasta hace poco, no todos, ¿no es cierto?, declaraban la improcedencia de la demanda. ¿No es cierto? Aun cuando no sea improrrogable, en otras palabras, aun siendo prorrogable. Hay otros órganos jurisdiccionales que decían: un momentito, yo te lo admito, porque como no es improrrogable, estamos sujetos a que la parte emplazada, en vía de excepción, la cuestione. ¿No es cierto? Pero ¿a qué va a dar lugar a eso? ¿A qué daba lugar a eso? A que las personas interesadas, cuando tengan un vínculo que los ha llegado a un determinado órgano jurisdiccional, busque, ¿no es cierto?, aun cuando el emplazado domicilie fuera del ámbito territorial, lo presente en otro lugar. Sobre la certeza de ¿qué? De que ahora el juzgador no puede declarar su incompetencia, no puede declarar la improcedencia de la demanda si es que no es improrrogable. Ahí está. De incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última, cuando es improrrogable, se declarará de oficio al calificar la demanda, o excepcionalmente en cualquier estado de cosas. En otras palabras, si es prorrogable, pues tú no puedes declarar tu incompetencia, no puedes declarar de oficio la improcedencia de demanda. Aun cuando tienes un límite territorial, a pesar de ello, estate sujeto a que el emplazado te cuestione en vía de excepción. ¿Correcto? Bien. Avanzamos. El 36. Fíjense. Ahí no hay problema porque dice... muy bien. ¿Qué va a pasar? Ojo, si el conflicto de competencia es negativo. Vamos a suponer de que un juez civil se declara incompetente por razón de materia y porque a su parecer, a su criterio, la demanda, la pretensión, el petitorio es de naturaleza laboral. De acuerdo a este artículo, lo envía al juzgado laboral. El juzgado laboral, no. Esta pretensión es de naturaleza evidentemente civil. Ninguno de los dos órganos jurisdiccionales quiere conocer. Automáticamente se produjo un conflicto negativo de competencia. ¿Quién lo dirime? ¿Quién lo dirime? Tratándose de un conflicto por la materia, se remite el proceso al órgano jurisdiccional superior de la especialidad. ¿Cuál especialidad? ¿La civil o la laboral? ¿Cuál prevalece? ¿Cuál? ¿Qué órgano jurisdiccional superior lo verifica, lo dirime? ¿La sala civil o la sala laboral? El juez civil se declaró incompetente porque considera que es de naturaleza laboral. El de laboral, de igual modo, dijo: no, esto es de naturaleza civil. ¿A dónde lo elevo? ¿A la sala civil o a la sala laboral?
dice de la especialidad. ¿Qué especialidad? Otro problema. Ahora, y cuando es en distintos grados de jerarquía, y creo que acá en Lima también sucede lo mismo como en otros distritos judiciales, el juez civil se considera incompetente porque a su criterio le corresponde al juez de paz letrado. El juez de paz letrado, de igual modo, se considera incompetente. No es que se haya producido un conflicto negativo de competencia o puridad, formalmente, porque hay distintas jerarquías. Pero ¿acaso no cabe la posibilidad de que sea un órgano superior el que la dirima? Ese aspecto no ha sido hasta ahora previsto. Hasta ahora no ha sido previsto. Acá es una redundancia, el artículo 200. Fíjense, es una mera redundancia. ¿Qué dice? Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda se declarará infundada. ¿Es una novedad? ¿Acaso no lo establecía el artículo 200 antes con su redacción? Es lo mismo. No veo cuál es el aporte. No se advierte cuál es el aporte. El artículo 200 decía, si no se acredita la probanza de los hechos, la demanda se declarará infundada. Con esta redacción, igual. Y bien, creo que el artículo 208, no sé si se ha copiado. Fíjense. ¿Por qué? Ustedes tienen conocimiento, cuando presentan la demanda y ofrecen como medio probatorio la declaración de parte, ¿deben adjuntar el pliego interrogatorio, sí o no? Claro que sí. Cuando ofrecen la declaración testimonial, ¿deben adjuntar el pliego de interrogatorio? De igual modo, este pliego interrogatorio debe ser elaborado con la presentación de la demanda o con la presentación de la contestación de la demanda. Claro que sí. ¿Por qué? Porque las afirmaciones de las interrogantes que se van a hacer, sea la parte o sea el testigo, va a ser en función a lo que, entre comillas, sanamente la parte considera que ha sucedido. Pero no lo va a hacer en función a cómo se está desarrollando el proceso. No lo va a hacer en función a qué es lo que ha contestado el emplazado, ni a qué medios probatorios éste ha ofrecido y de ese modo yo tengo que enervarlos. No. Se exige. Tú ofreces un medio probatorio de cuál? Declaración de parte, el pliego interrogatorio. Así lo establecía. La declaración testimonial, pliego interrogatorio. Ahora no. Se ha desaparecido. Es más, en la redacción se señala que primero interrogará directamente el abogado al testigo, sin pliego interrogatorio. Y al no haberse señalado nada en concreto expresamente respecto al pliego interrogatorio para la declaración de parte, se entiende de igual modo. ¿Por qué? Porque ha sido desaparecido la presentación de los pliegos interrogatorios. Como no hay exposición de motivos, no sabemos cuál es el espíritu de la norma, en qué se sustentaba el legislador para desaparecer ese aspecto. Hasta cierto punto uno puede pensar que ha sido una omisión material. Pero ya no está previsto la exigencia, repito, de adjuntar los pliegos de interrogatorio, tanto la parte para su declaración como para el testigo. Muy bien. Ahora bien, fíjense, el otro aspecto. Entonces, ya dijimos, interés para obrar, condición de la acción. Se subsume, a su vez, en interés para obrar sustancial y en interés para obrar procesal o adjetivo.
¿correcto? Yo les pregunto, ¿se requiere apuntar el acta de conciliación extrajudicial en todos los derechos subjetivos u objetivos? ¿Disponibles o indisponibles? En todos los derechos disponibles, subjetivos, correcto. ¿Qué sucede? Fíjense, repito, si es que no adjunto ahora el acta de conciliación extrajudicial, me declara inadmisible y luego me lo rechaza. Pero de pronto, ustedes advierten de que a pesar de la exigencia de adjuntar el acta de conciliación, el juez admite la demanda a trámite. Admite a trámite la demanda. Ustedes como emplazados, ¿se les viene a la mente utilizar algún instrumento para cuestionar esa decisión del auto admisorio? Cuando ustedes advierten que se ha admitido a trámite la demanda y no están de acuerdo, el ordenamiento procesal, ¿qué instrumento le otorga? Los medios de defensa de forma. ¿Cuáles? Las excepciones y las defensas previas. ¿Qué excepción deduzco para poner en conocimiento del juzgador que esa pretensión, ojo, es susceptible de conciliación extrajudicial? ¿Cuál? No existe. No la hay. El emplazado carece de un instrumento para ejercitar su derecho a la defensa en ese aspecto. Alguien me dirá, apelo, ¿y cuál es el agravio? Pido la nulidad, pero la nulidad respecto de un acto procesal contenido en la resolución. Deduzco excepción, ¿cuál? ¿Es una defensa previa? Las defensas previas son aspectos que están señalados en la norma material. Y esto es de naturaleza procesal. Señor, la demanda de resolución de contrato. Pero, ¿por qué va a demandar resolución de contrato si ya lo resolvió? Es más, está adjuntando la carta notarial por la cual pone conocimiento del demandado ahora, que ya resolvió el contrato. Entonces, ¿para qué demanda? Si ya resolvió el contrato. ¿Qué necesidad tiene de acudir al órgano jurisdiccional para ejercitar la resolución de contrato si ya está resuelto? ¿Qué es lo que no posee? Interés para obrar. Si a pesar de eso esa demanda fue admitida, ¿qué instrumento tiene el demandado, repito, para ejercitar su derecho a la defensa y decirle, juez, declara improcedente esa demanda? Tendrá que esperar el saneamiento procesal. Pero ¿cómo exijo que ese juzgador se pronuncie si es que no existe una excepción que configure la falta de interés para obrar? Lo que sí existen son excepciones, ¿verdad?, que apuntan a la falta de interés para obrar. Señor, la demanda ya está caduca. La demanda ya prescribió. El actor, fíjense, no ha agotado la vía previa. El actor ya se ha desistido de la pretensión en un proceso anterior. El actor ya ha conciliado en un juicio anterior. El actor convino arbitralmente, en el supuesto de que surja algún problema, acudir a la vía arbitral, no a la jurisdiccional. Todos ellos configuran falta de interés para obrar. Lo que sí existen, repito, son excepciones que configuran falta de interés para obrar. Pero excepción como tal no existe en nuestro ordenamiento procesal. Alguien dirá, pero no es necesario porque hay otras excepciones. Sí, pues, pero hay situaciones fácticas como las que yo le estoy señalando, por ejemplo, la de la resolución de contrato, de que como no aparece, no está prevista, no está legislada la excepción de falta de interés para obrar, el emplazado queda indefenso. Otra. ¿Qué diferencia hay entre la prescripción y caducidad? Alguien me dirá, sí, pues, la prescripción extingue la acción y la caducidad es derecho, mata el derecho. Correcto. En otras palabras, vía prescripción, el órgano jurisdiccional, el Estado, ¿no es cierto?, ya no se encuentra en la obligación de emitir pronunciamiento jurisdiccional. ¿Por qué?
Porque el plazo que el Estado le dio a la parte ha vencido, se ha superado. En otras palabras, el Estado le dice al ciudadano, ciudadano, para que tú exijas un pronunciamiento jurisdiccional por parte de un juzgador, tú tienes que hacerlo en este plazo. Vence ese plazo, prescribió. ¿Qué prescribe? La obligación del Estado de pronunciarse. Pero mi derecho, tu derecho se mantiene. Tu derecho se mantiene. ¿Y qué es lo que hace? Es que mi derecho se esfume, se desvanezca, se desaparezca, se extinga la caducidad. Ah, muy bien. Entonces la prescripción no es más que ese plazo que yo tengo para acudir al juez. Sí. Y la caducidad es un plazo para que si yo no obtengo un pronunciamiento jurisdiccional, mi derecho se desaparece. En otras palabras, la relación jurídico-material, la relación jurídico-sustantiva entre las partes se esfuma. De tal modo que si el plazo de caducidad ya desapareció, y vamos a suponer que las partes es un acreedor y deudor, y a pesar, repito, que ese plazo de caducidad se extinguió, y aún así el acreedor acude al órgano jurisdiccional peticionando, demandando la satisfacción de esa deuda, la honra de esa obligación pecuniaria, ¿qué es lo que no posee? ¿Qué es lo que no posee? ¿No posee legitimidad o no posee interés para obrar? Fíjense, repito, si se vence el plazo de prescripción, mantiene su derecho. La deuda formalmente existe. Pero si se vence el plazo de caducidad, en otras palabras, ¿el deudor le debe al acreedor? Ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque la relación sustantiva que los unía, el plazo de caducidad se encargó de desaparecerlo. En otras palabras, formalmente ya no hay una creencia. Y si ya formalmente no existe esa creencia y aún así en plaza demanda, ese actor, ¿qué es lo que no posee? ¿No posee legitimidad o no posee interés para demandar? ¿Qué me dice? Simple y llanamente, que más que interés, porque acuérdense, puede haber interés, necesidad de acudir al juez y estar legitimado. En otras palabras, ¿todos los legitimados tienen necesidad de acudir al juez? No, no necesariamente. Puede estar legitimado y no tener la necesidad de acudir al juez. Viceversa, puedo tener interés, necesidad de que intervenga el juez, pero no necesariamente tengo que estar legitimado. ¿Cuál es más amplio, el interés o la legitimidad? ¿Quién abraza a quién? En el caso específico que les estoy señalando, esta persona, más que poseer interés, no posee legitimidad, pues. ¿Por qué? Porque ya no forman parte de la relación material. Y si ya no forman parte de la relación material, ¿por qué demandan? Ya no posee legitimidad. Y sin embargo existe la excepción de caducidad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la excepción de caducidad y la excepción de falta de legitimidad por obrar? Ninguna. Si ya venció el plazo de caducidad, ¿qué hago valer? ¿La excepción de caducidad o la excepción de falta de legitimidad? Cualquiera, porque en total es lo mismo. Si ya caducó, no posee legitimidad para obrar. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso es que se está postulando, porque se cree una excepción de falta de interés para obrar, de tal modo que las excepciones que la configuran sean las causales en que se sustenten, y que la excepción de falta de legitimidad, entre una de sus causales, sea la de caducidad, entre otras, la de falta de legitimidad activa, la falta de legitimidad pasiva. Señoras y señores, ¿tendrán ustedes alguna interrogante de repente al respecto? ¿Creen pertinente haber agotado a este instante la EFA? Les agradezco. Muchas gracias.